Bienvenidos a Unidos, el programa de este camino para las parejas de la familia. Bienvenidos a Unidos, programa especial para las parejas de este camino, tu familia iglesia. Ricardo y Ana tienen 5 años de casados. Ellos tienen el amor el uno por el otro, pero están realmente frustrados por el matrimonio que hasta ahora están llevando. Ricardo es un hombre pasivo, poco expresivo. Él no grita, pero él siempre está enfocado en los errores de Ana. Utiliza frecuentemente expresiones como siempre, generalizando los errores de Ana. Por su parte, Ana habla más. Es una mujer más expresiva, pero siempre lanza preguntas con acusaciones. Utiliza expresiones como, me imagino que se te olvidó. Y esto está llevando su matrimonio al fracaso. Pero vamos a ver qué tienen por decir nuestros directores acerca de este caso, que puede ser el tuyo. Hola familia, Dios los bendiga, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a Together, un programa más de este camino y pues muchas gracias a Katherine. Sí, Katherine, gracias por ese dato que nos diste de Ricardo y Ana. Que tienen el problema que tienen muchas parejas, ¿cierto, Tony? Son parejas que se han acostumbrado a hablar mal entre ellos. Y quiero recalcar lo que acabas de decir, Emilita, se acostumbraron. Nunca nos acostumbremos a hablarnos mal ni feo, nunca. Por eso yo siempre digo, ahora Tony, hay que hablar en bonito. En bonito. Y pues ese es el desafío de hoy, aprender a hablar en bonito, a ser asertivos, una palabra de moda. Correcto. Y entonces para empezar vamos a ir donde tenemos que empezar. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 19, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice a todos, incluyendo a las parejas. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué interesante, Emilia, porque la conversación de una pareja tiene que, al final, glorificar a Dios. Claro. Por eso es importante tal vez que empecemos diciendo específicamente eso o dando un ejemplo específico de lo que vos estás diciendo. Las parejas tenemos que hablar en bonito en vez de decir otra vez, ay, ¿por qué no intentamos hacerlo diferente esta vez? O siempre hiciste las cosas mal. Yo creo que nos equivocamos. Claro. Es un cambio sencillo en las palabras, pero yo creo que es un gran cambio en la cabeza a la hora de organizar los pensamientos. Claro, claro. Bueno, entonces yo te propongo, Emilita, que arranquemos con los 8 puntos que tenemos para estudiar hoy. Bueno, listos, con papel y lápiz. Hagámosle. Bueno, la primera, el primer punto importantísimo para la asertividad tiene que ver, Tony, con que es más apropiado hacer una petición que una demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor que usted diga, por favor, ¿podés acompañarme al supermercado? A decir, ¿te vas a dignar hoy a ir al supermercado conmigo? ¿O tenés que venir conmigo? Claro, claro. Siempre el lenguaje de demanda se siente feo, es altanero, es grosero y humilla a la otra persona. Genera de una vez una reacción negativa. Claro. En cambio, el lenguaje de petición, que es lo correcto, es diferente. No tengo por qué obligarla, humillarla, ni mucho menos, sino yo le pido, por favor, ¿podrías? Y pues eso apunta a la palabra de Dios, hablar con cánticos, suavemente. Por eso la petición es mejor porque genera respeto entre los dos. Estoy preguntando, no estoy exigiendo. Claro. Bueno, ¿podemos ir al segundo, Tony? Sí, el segundo punto es que acostumbrémonos a hacer preguntas, no acusaciones. Porque a veces terminamos acusando en vez de preguntar. O sea, en vez de preguntar, ¿pudiste comprarme la leche cuando venías de camino? Acusamos, ¿cierto que se te olvidó comprar la leche de camino?
Y es muy diferente. De una vez estoy dando por hecho que la persona se equivocó, no estoy dando ninguna Claro, oportunidad. claro. Y la estoy acusando sin saber nada de lo que puede haber pasado en su día por lo que tal vez no hizo lo que correspondía. Entonces, hay que mejor preguntar. Así es. Y yo digo, Tony, ¿no te parece que antes de preguntar, trajiste la leche, sería bueno agregar unas cuantas preguntas amables? Por supuesto. ¿Cómo te fue? Te extrañé, por ejemplo. Te eché de menos. Esto, lo otro. Y luego, por cierto, ¿te acordaste de la leche? ¿Y qué pasa si dices, no, no me acordé? Tranquilo, no pasa nada. Ahora que venís, vamos. Bueno, así es que ya vamos con dos tareas importantes en Así esto es. de el lenguaje asertivo. Y vamos entonces con la tercera, Tony. ¿Cuál sería la tercera? Bueno, la tercera es importantísima. Yo tengo que aprender cuando voy a hacer una crítica, cuando voy a hacer una recomendación, no lo voy a hacer a la persona, sino a una característica. Por ejemplo, yo no voy a decir, Tony, es que vos sos un gran desordenado. Es diferente si yo digo, Tony, a mí me parece que tal vez podrías tener más ordenado el garaje de la casa. O sea, hay que irse a atacar, o no atacar porque no es la idea, sino a criticar. No, no es criticar tampoco la palabra, más bien. ¿Cuál sería? Lo queremos es hablar de algo que la persona consideramos no está haciendo bien, entonces se habla de eso, no de la persona. Tal vez la clave es que no estamos generalizando, no Claro, estamos diciendo la persona es una desordenada, la sea, persona es una no se mentirosa. trata de etiquetar a la persona, a la Eso pareja. es, Se eso trata de pedirle el favor que corrija un comportamiento que tiene. Y las dos cosas son muy diferentes. Es muy diferente en el ejemplo que pusiste, decir, sos una desordenada, a decir, ¿podrías por favor acomodar tu mesa de noche un poquito mejor? Claro. Y qué interesante, como está este desafío de que seamos asertivos, de hablar en bonito, me lleva siempre a un clima de respeto, de cariño, que incluso promueve la comunicación. Y estamos viendo cómo el hacer lo contrario, es decir, no ser asertivos, lo que hace es que va alejando a las parejas. Y ojalá no solo alejar a las parejas, que ya está muy mal, es que terminamos dañando a los hijos. Porque los hijos se van a acostumbrar a oír ese lenguaje cero asertivo en el hogar, o antiasertivo, si existiera el término, en el hogar, y es el lenguaje que ellos van a hablar para con sus padres, para con sus amigos y para con sus parejas cuando las tengan, porque es el lenguaje que aprendieron en casa. Claro, les estamos dando una mala herencia, por eso estamos a tiempo de ir siendo asertivos. Repasemos estos 4 puntos para que no se nos olviden. Apenas vamos por el cuarto. Ay, sí, me adelanté. Antes de repasar, entonces vamos al cuarto. El cuarto punto es, no acumulemos emociones negativas. Acumular emociones negativas, Emilia, es tan peligroso como una olla de presión. Emilia, cuando era soltera, junto con su padre, hicieron unos frijoles y destaparon la olla de presión antes de tiempo. Los frijoles quedaron por todo. Los frijoles quedaron repartidos en toda la cocina. Y eso pasa cuando usted y yo acumulamos emociones. Cuando vamos acumulando y acumulando emociones, nos convertimos en ollas de presión emocionales, Claro. que desgraciadamente explotan normalmente en casa. No necesariamente en el trabajo, no necesariamente con los amigos, normalmente explotan en casa. Entonces, cuando yo acumulé toda esa carga negativa emocional, producto de cosas en el hogar, sí, en la pareja, pero además cosas del trabajo, cosas que me pasaron en la calle, cosas con mis amigos, etc. Y llego a la casa y ella me toca un punto, la olla de presión explota y ella la que se lleva todos los frijoles encima, y no eran todos de ella. Claro. Y sobre todo se crea un clima súper negativo, porque yo estoy acribillando a mi esposo por cosas de ayer, de antier, de una semana, de un año, y no es justo, no se está viendo las cosas objetivamente. Entonces, por eso es tan importante estar al día en cuanto a la carga emocional que podemos tener. Así es, ahora sí, si quieres puedes hacer el repaso y luego el pase. Es que me adelanté un poquito la emoción que tenemos en este programa de Unidos. Bueno, la primera recomendación para aprender a ser asertivos es aprender a hablar con peticiones y no con demandas.
La segunda recomendación es aprender a hacer preguntas y no a hacer acusaciones. La tercera es no criticar a la persona, generalizar, como dice Tony, o etiquetar, no, sino hay que hablar de conductas o de actitudes específicas. Y la cuarta es el no acumular emociones negativas. Así es. Entonces ahora sí, le damos el pase a Katherine, que nos va a estar dando un tip de esos que necesitamos para hacer mejores parejas. Matrimonios saludables. Así es. Muchas gracias, Tony y Emilia. Y por supuesto que tenemos un tip. ¿Recuerdan esa primera cita? Pues vamos a recrearla. Gracias, Katherine, y pues ojalá todos tengamos tiempo de hacer ese tip, y pues Katherine yo creo que nos va a seguir dando tips muy buenos para que pongamos en práctica las parejas. Pero ese es el chiste, Emilia, que los pongamos en práctica. Exactamente. Y pues nosotros aquí seguimos pues hablando de la asertividad, pues no solo para ayudar a Ricardo y Ana, que es el caso de hoy, sino pues porque eso definitivamente nos sirve a todos. Así es que vamos con la recomendación número 5 para este tema de la asertividad o hablar en bonito. Y pues bueno, ese tema o ese punto tiene que ver con que las cosas no se pueden arreglar todas de una, sino que hay que ir resolviendo situación por situación. Si ustedes tienen 5 situaciones complicadas, no pretendamos sentarnos a conversar y resolver las 5 al mismo tiempo. Tenemos que ir una por una, y a veces, si es necesario, tenemos que buscar ayuda. Claro, eso es como tener una cocina con 10 ollas sucias. No pretenda que en un minuto las 10 ollas ya tienen que estar limpias. No se puede, hay que ir una por una. Usted escogerá, empieza con la más chica o empieza con la más grande, pero hay que ir una por una hasta que todo acabe. Cuando va lavando la segunda, no se puede quejar que todavía quedan 8. Tranquilo. Ya llegará. Siga. Llegará el momento en que llegan a la 10ª. Tienen que ir una por una. Me encantan los ejemplos de Tony. Muy gráficos. Bueno, la sexta tiene un poco que ver con lo que ya hablábamos, ¿cierto? Claro, el evitar generalizaciones. Somos muy tendientes los seres humanos a generalizar. Y dentro del generalizar están esas famosas palabras que deberían ser prohibidas en un matrimonio. Sí. El todo, el nunca y el siempre. Nunca haces o nunca me haces un favor. Siempre haces lo mismo. Esas palabras no deberían existir porque son generalizaciones equivocadas. Estoy seguro que ella me hace favores. Probablemente de 10 veces que le pido un favor, probablemente me falla 2, pero yo digo, nunca me haces un favor. Pero no es mi caso. No, obviamente, en un ejemplo hipotético. Aún así fuera 5 veces, hay algo que salvar. Todavía hay 5 que sí, entonces no es justo decir nunca. Por eso la palabra nunca y la palabra siempre, sobre todo mal dirigidas en el matrimonio, no deberían usarse. Digo mal dirigidas porque yo puedo decir siempre te amaré. Ahí está muy bien, sígalo usando. Pero no, siempre haces ese asunto mal. No, claro. Ahí no aplica. Y es importante lo que Tony nos decía, que si de 10, por lo menos hay una vez en que la persona la hace, precisamente la asertividad está en rescatar esa vez. Y tiene algo que ver con lo que dice la palabra de Dios, llamar a las cosas que no son como si fueran. Esa una única vez que la persona no me falla, me vale para hacer una declaración positiva sobre esa persona. Claro, claro. Bueno, seguimos. Vamos con qué número, ya a mí se me enredó un poco. La número 7. Esa es muy importante. Bueno, todas en realidad, ¿cierto? Claro. Y es que no podemos pecar de ser excesivamente sinceros. Que pues como Tony siempre nos dice, esa excesiva sinceridad a veces está disfrazada de una gran amargura, ¿verdad? Cuando uno dice, no, es que yo hablo así, que me entiendan, lo importante es que yo soy sincero, aguánteme. No. Hay que aprender, precisamente es lo que estamos haciendo, aprender a hablar en bonito. Yo no tengo que decir, ay, ese vestido se te ve horrible. Ay, yo me ofendo. No, es que yo soy sincero, te estoy diciendo, se te ve horrible.
Hay cosas que no hace falta decir, Claro. sino puedes decir, mira, me gusta más el otro color de vestido, ese vestido no. No te hace lucir tan bien. ¿Qué Ay, diferencia? esa está muy buena. Esa está ¿Qué muy buena. diferencia? Y ese es el problema con la persona que cree, se autoengaña creyendo que es sincera. Al final lo que es grosera. Grosero. Y ser grosero y ser sincero no son sinónimos. Yo tengo que ser sincero, según la palabra de Dios, pero gentil, según la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo ser grosero. Así es que si usted es de los que es grosero para hablar, cambie su forma de hablar. Usted no es sincero, usted es un patán. Pero si usted efectivamente es sincero, entonces simplemente póngale ahora asertividad a su sinceridad. Y entonces usted le va a decir las cosas que tiene que decir sin ser ofensivo. Claro, tal vez el pecado de la sinceridad está cuando es grosería. O sea, cuando se dice sin cariño, sin ese cánticos, como claro, habla la palabra de claro. Dios. Y el octavo y último punto es que, y esto es muy interesante, el lenguaje verbal, o sea, el que hablo con mi boca, tiene que ser igual a dos lenguajes más. El que escribo en mi celular Eso es cierto, es buenísimo. y mi lenguaje, ¿cómo No se verbal, llama? no No verbal o O sea, todo lo que son gesticular. gestos. Claro, las gesticulaciones que hago. Tiene que ser lo mismo. O sea, yo no puedo decirle a mi esposa, te amo, y luego en el celular poner, nunca me haces un favor. Y luego, cuando nos vemos, viniste otra vez. Otra vez me estás pidiendo un favor, está bien, te lo voy a hacer. Claro, no son coherentes. Los tres lenguajes, el verbal, el no verbal escrito en un mensaje de texto y el no verbal de la gesticulación, tienen que ser siempre coherentes. Un ejemplo tal vez muy clásico de cuando no concuerda la comunicación verbal con la no verbal es que en este momento Tony y yo estuviéramos conversando y Tony me está hablando, y yo sí, Tony, sí, termina, seguí, sí, te estoy escuchando, pero no hay un contacto visual. O sea, es importante vernos, tocarnos para conversar. O yo estoy viendo la televisión, estamos conversando y pues estoy con la televisión y oyendo aquí como un ruido que en la conversación no. Parte de la asertividad es que lo que yo hablo y mis gestos demuestren atención. Quiere decir algo así, el desafío, como decir, cómo hablar haciendo o cómo demostrarle a la persona que la estoy escuchando sin hablar. Claro. Ahora, Emilita, quiero enfatizar nada más ya para terminar el textual, el mensaje de textos, porque es un fenómeno que se ha dado ahora con la tecnología. Claro. Hemos visto parejas que son capaces de ofenderse con palabrotas soeces, gruesas y pesadas en el mensaje de texto. Palabrotas que no necesariamente son capaces de decirse frente a frente. Por lo menos. Pues sí, bueno, algunos sí tienen la capacidad de hacerlo por los dos lados, pero otras no. Entonces, yo tengo que tener un lenguaje asertivo verbal, un lenguaje asertivo escrito y un lenguaje asertivo gesticular. Siempre tiene que ser asertivo mi lenguaje. A mí me parece, parejitas, pues que el desafío de hoy de aprender a hablar asertivamente es muy, muy hermoso, muy hermoso. Primero, pues porque está conforme a lo que nuestro buen Dios quiere de nosotros como parejas, pero también porque va formando una base muy sólida en un matrimonio, porque estamos construyendo para mejorar la comunicación, que es uno de los objetivos, de los anhelos que tenemos todos los matrimonios. Así es que, pues, a ejercitarnos. Cada vez que hablemos hay que replantearse o cuestionarse si estamos siendo asertivos, si estamos hablando en bonito o no, y pues irnos desafiando a cambiar los esquemas, porque tal vez una de las cosas más interesantes de todo esto es que hay un montón de esquemas mentales y formas de responder que ya están establecidas, nos salen naturalmente. Pues hay que empezar a cambiar eso que nos sale natural y tratar de ser asertivos. Así es, así es. Bueno, Emilita, yo propongo entonces que oremos. Es el momento. Yo propongo lo de siempre, parejitas. Es importante que todos los días tengan un rato de oración en pareja donde los dos oren. Entonces, tómese las manos con su pareja y oren juntos. Bendito Dios, ayúdanos a tener un lenguaje asertivo entre nosotros. Ayúdanos a respetarnos.
a aprender a hablar en bonito entre nosotros. Señor, a no desahogar nuestra ira nunca con nuestra pareja y cobrarle a ella o a él todos los platos rotos que no son culpa de él o de ella. Te pedimos, Señor, sabiduría para que nos ayudes a tratar a nuestra pareja como nos gustaría que nuestra pareja nos trate a nosotros. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, los esperamos en otro programa de Unidos. Together. Nos vemos. Chao, chao. Desafiante el programa de Unidos de hoy, ¿verdad? Tenemos que practicar aquello de hablar en bonito con nuestra pareja. Y bueno, no nos queda más que agradecerles por acompañarnos. Nos interesa mucho saber de ustedes, sus testimonios, sus ideas, sus sugerencias. Así que les sugerimos que se suscriban a Este Camino en YouTube y nos dejen sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en Este Camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.